Bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Mente Clara, Vida Feliz, parte de nuestro proyecto Renovación CR, y les saluda Carlos González. En esta ocasión hablaremos sobre un tema delicado, pero muy importante, el suicidio. El suicidio lo veo como un escape al dolor emocional e incluso físico, una forma fatídica de huir de la desesperanza. Veía ahora varias estadísticas sobre el tema del suicidio y la que más me llamó la atención es que el grupo más vulnerable son los jóvenes de 15 a 29 años. Y uno supondría que pues la gente más joven es la que tiene más deseo de vivir. Aunque es un tema difícil de abordar, es crucial tener una conversación abierta y honesta sobre la prevención del suicidio y la importancia de buscar ayuda si alguien está luchando con pensamientos suicidas, si alguien ve señales de riesgo de suicidio en otra persona o si algún ser querido ha tomado esa terrible decisión. En Costa Rica tenemos la Fundación Rescatando Vidas, cuya misión, tomada de su página web, dice textualmente: facilitar y brindar alternativas en los campos de la prevención, intervención y toma de conciencia de la violencia en familias, comunidades y centros educativos, brindando acceso a información, recursos, oportunidades y experiencias, de manera que estos contribuyan a disminuir la desesperanza y frustración que llevan a la expresión más devastadora de la violencia, el suicidio. Hoy tenemos la grata compañía de la señora Julia Woodbridge, de la Fundación Rescatando Vidas, para que nos ayude a aumentar la conciencia y la comprensión sobre este tema tan importante. Bienvenida, doña Julia. Muchísimas gracias por haberme invitado, don Carlos. Para mí es un honor estar con usted y trabajando este tema tan importante, ¿verdad? Así que le doy las gracias por haberme tomado en cuenta. Más bien, muchísimas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Dígame, doña Julia, ¿qué la motivó a fundar esta organización y cuál es su historia personal detrás de su compromiso con la prevención del suicidio? Bien, don Carlos, el problema mío fue que yo tuve el suicidio de mi hijo de 14 años, hace, pues sí, bastantes años, ¿verdad? Pero el suicidio de un hijo o de cualquier persona de la familia, pues marca definitivamente a la persona, ¿verdad? Y no conocía las señales, era un muchacho totalmente normal, tenía su novia, estaba en un excelente colegio, no tenía problemas económicos, era un muchacho muy guapo, inclusive era muy conocido en el colegio, tenía muchas amistades, estaba en clases de karate también. En fin, creo que nadie se le hubiera ocurrido que mi hijo iba a hacer lo que hizo, ¿verdad? Para eso, en esos momentos, yo andaba en Estados Unidos con mi hijo menor. Yo hablé en la noche anterior con él, lo llamé por teléfono a la casa para que me fueran a recoger al aeropuerto y él me contestó el teléfono. Y yo le pregunté, ¿cómo estás? Ya pasaste, lo había castigado porque se había quedado, según él, en 2 materias, pero habían sido más de 2 materias, ¿verdad? Entonces, él me dijo, mami, me traes todo lo que te pedí, que como por supuesto un muchacho de 14 años te pide, ¿verdad? Cualquier cantidad de cosas. Entonces yo le dije, sí, pero necesito saber si pasaste, porque yo era muy exigente en los estudios, cosa que yo le pido a los padres tengan cuidado con eso, ¿verdad? Porque, bueno, yo lo castigué por lo mismo, porque según yo se había quedado en 2 materias, pero resulta que se había quedado del todo. Entonces, cuando él me dijo eso, que si le había traído las cosas, yo le dije que sí, pero que esperaba que hubiera pasado. Cuando llegué al aeropuerto estaba mi hermano recibiéndome y yo le dije, ¿qué pasa? Entonces me dice, tenés que venir porque Rafael tuvo un accidente. Yo creí que por tener sus 14 años había agarrado el carro, que lo había chocado, que, en fin, cualquier cosa. Y me dice, tenemos que llegar al hospital rápido porque él está que en cualquier momento se muere. Y yo, ¿por qué? Me dice, porque hoy en la mañana se pegó un tiro. Fue un golpe demasiado fuerte que cualquier madre, yo creo que se derrumba, como me derrumbé yo, por supuesto, ¿verdad? Eh, yo le digo que del aeropuerto al hospital nunca he sentido tan largo yo ese tiempo, ¿verdad? Mientras llegábamos al hospital.
Yo lo encontré que estaba muy bien en el hospital, no se le veía absolutamente nada más que su cabeza vendada. Y bueno, pues lógicamente que la desesperación en que uno entra, ¿verdad? Es muy fuerte y sin entender qué fue lo que pasó, ¿verdad? Que eso es lo más grave. Eh, y sin conocer qué fue lo que le pasó, qué fue lo que pensó, qué es lo que le faltaba, por qué no me lo dijo. En fin, tantas preguntas que uno se hace, ¿verdad? Cuando un muchacho de esta edad atenta contra su vida, ¿verdad? Yo creí que se iba a salvar, pero el doctor decidió que no podía salvarse, que tenía una muerte neurológica y le pidieron al papá que sí podía dar ciertos órganos porque ya él tenía 14 años. Entonces, pidió el corazón, que los riñones, que ciertas cosas que para mí eran o sea, impactante que me estuvieran pidiendo órganos de mi hijo cuando le estoy diciendo, en aquella época no se usaba eso, ¿verdad? Era muy extraño que te pidieran los órganos de una persona, ¿verdad? Pero bueno, el papá afirmó que sí, entonces ya él murió y, el año siguiente fue un año muy duro porque, como le digo, el suicidio es muy callado por la sociedad. Tiene muchos mitos, ¿verdad? Entonces, muchos estigmas y en aquella época todavía más. Entonces, a la gente le da miedo preguntar, inmediatamente te mandan un psiquiatra, el psiquiatra me empastilló de tal forma que yo no podía ni reaccionar ni nada. Eh, Nosotros llevábamos una vida muy sociable porque el papá de mi hijo pues era un hombre político. Entonces, lógicamente yo creo que los hombres tienen diferentes modos de ver cualquier muerte, ¿verdad? Que las mujeres, sobre todo una madre. Entonces, para mí fue muy difícil volver otra vez a mi vida que creían que era normal y al mismo tiempo quedarme con un niño de 8 años en ese momento y el otro que estaba estudiando fuera del país. Entonces, la verdad es que me sentía muy sola. El papá, el hombre no expresa sus emociones, don Carlos, le cuesta mucho poder hacer un duelo como el que hace una mujer, por supuesto. Además de que siempre creen que no es lo mismo, que hay que dejar eso ya, que eso pasó y que hay que seguir adelante. Y bueno, el mismo año murió el papá en un accidente de tránsito. Entonces, todavía fue peor para mí. Pero bueno, a mí solo Dios me sacó del hueco más profundo que yo podía imaginarme que podía entrar una persona. No sabía qué hacer, no sabía cómo hablarle a mi hijo de 8 años. La gente no sabía cómo hablar conmigo. eh, no saben si preguntar, si no preguntar. La familia entra en un silencio absoluto donde no quieren hablar de la persona que se suicida y, y lo ocultan. Nosotros le tenemos uno de los talleres que se llama el rostro oculto del suicidio. ¿Por qué? Porque es un tema que es muy oculto por la sociedad, por las familias y por cualquier persona que ha pasado un suicidio en su hogar. Al año y medio más o menos de haberse muerto el papá, conocí a mi actual esposo. Él trabajaba con adolescentes y me dijo que si quería que trabajáramos con adolescentes, yo le dije que no, por supuesto. Pero cuando el de 8 años empezó con la adolescencia, cambié de opinión y dije, no, 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 sí, trabajemos con adolescentes. Y trabajamos haciendo campamentos que hasta 60 jóvenes nos llegaban una vez al mes a una quinta que teníamos en Turrúcares. Y ahí fue donde yo empecé tal vez mi sanidad, porque oírlos a ellos, ver que ellos también tenían sus problemas, que ellos no entendían a sus padres, que los padres no entendían a sus hijos, que les faltaba comunicación, en fin, había tantas cosas que yo decía, bueno, todo esto lo viví yo con mi hijo,
sin saber qué fue lo que pensó él. Yo veía cuando me hablaba un chiquillo que había tenido tal vez algún problema con su familia o que malinterpretaba en muchas ocasiones lo que el padre o la madre le decían, yo veía a mi hijo ahí reflejado, ¿verdad? Y ahí empezó no solamente mi sanidad, sino que después de los campamentos, cuando ya mi hijo se fue a estudiar a Estados Unidos, el menor, fue que decidimos mi esposo y yo empezar a ayudar a otros padres de familia y a otros jóvenes, a ver cómo podían salir de este problema que es una desesperanza en que les entra, ¿verdad? Que no entienden a sus padres, que los padres no los entienden a ellos. Y bueno, ahora es un grupo muy vulnerable, pero en aquella época no era tanto. Entonces, oír a un chiquillo de 15 años que decía que no quería vivir, pues era todo un tema, ¿verdad? Y entonces empezamos este, con la fundación, así, poquito a poco, ¿verdad? Hace poco había hecho un episodio sobre el tema de la logoterapia con María Luisa Guzmán, la directora del Centro de Logoterapia de Costa Rica, y hablábamos que el dolor lo podemos usar para que nos hunda o para elevarnos y ayudar a otras personas. Y qué bueno que usted decidió entonces pues la segunda opción. Y yo la he escuchado varias veces hablar de que pues de este tema no se quiere conversar. ¿Y a qué le atribuye usted ese silencio y por qué cree que es importante romperlo? Bueno, yo creo que el silencio es por la vergüenza, ¿verdad? La culpa que le entra a las personas que están alrededor del que se suicidó. Entra culpa, entra vergüenza, está el estigma que no quiere que la gente crea, que vean, que crean, que digan, que comenten, todo esto. Entonces, el suicidio, que es un tema ya, que debería estar como un tema a nivel de salud mental en el país, todavía sigue siendo un tema que aunque tengamos protocolos en el Ministerio de Salud, tenemos protocolos, pero a veces no se pueden lograr esos protocolos. ¿Por qué? Porque el joven lo mandan a la caja del seguro, la caja del seguro no tiene a veces suficiente gente que le pueda ayudar. Entonces, yo creo que al decir uno el rostro oculto es porque verdaderamente no nos dimos cuenta o no nos damos cuenta de qué es lo que está pensando una persona que se quiere suicidar. Ese es el problema. Hay vergüenza, hay culpa, Ah, sí. la familia no quiere que piensen que hicieron algo mal, Que somos... se maltrataba al Exacto, hijo, ¿verdad? Que exacto, se golpeaba o que alguna cosa, ¿verdad? Que tal sí. vez es inclusive hasta natural en una familia. La gente a veces lo toma y dice, eso, por eso se suicidó, quién sabe qué le hacían, quién sabe eran los padres. En fin, usted sabe que los primeros que se les envía la culpa es a los padres, es la familia, ¿verdad? Entonces, lógicamente, entonces por eso la gente prefiere no hablar del asunto. Era que yo también, bueno, trabajo mucho en el tema de adicciones y la adicción igual es un estigma, es algo que se guarda en silencio, se mantiene en silencio sobre eso porque se piensa, entonces, bueno, la familia hizo algo mal. Y peor, no lo ha arreglado, no ha arreglado a esa persona. Los papás son los primeros llamados a arreglar al adicto y no Exacto, saben que pues no pueden hacer nada. La tienen que exacto. aceptar su incapacidad ante la adicción de otra persona, así como el adicto tiene que aceptar su incapacidad ante la adicción, que él nunca va a poder dominarle, que necesita ayuda. Ahora bien, ¿qué factores de riesgo se han identificado en los casos de suicidio? Hay mucha clase de factores. Yo creo que para el suicidio siempre hay un sordo, perdón, un mudo hablándole a un sordo, porque no se conocen los factores de riesgo. Si hay algo a lo que la fundación se ha dedicado es hablarle a los padres y a los profesores sobre los síntomas de riesgo, sobre los factores de riesgo, sobre los factores protectores, porque solo cuando uno conoce eso es que empieza a darse cuenta que de lo que el muchacho está pensando. Siempre hay una interpretación que el joven hace de sus diferentes situaciones y muchísimas veces uno se da cuenta de que esa interpretación está incorrecta. Cuando yo empecé a hablar con jóvenes,
yo veía que las creencias de ellos eran diferentes totalmente a lo que los padres querían enseñarles. Ellos tienen una cosmovisión y una forma de interpretar, como le digo, y de ahí viene la parte emocional, donde empiezan a sentirse mal porque creen que nadie los ama, que nadie los quiere, etcétera. Ahora, hay factores patológicos, hay factores de riesgo, hay factores verbales, hay señales verbales, hay ¿qué le puedo decir? Características. Si me lo permite, don Carlos, le puedo hablar un poquitico de las características de los adolescentes, pero posmodernos. Porque aunque uno dice que es ahora el posmodernismo que tiene problemas con los muchachos, el posmodernismo y el modernismo también lo tuvo. Por ejemplo, el número de jóvenes que crecen en familias disfuncionales, son hijos de una generación que se ha esforzado siempre por darles el mayor confort y la mejor prosperidad económica. Y esto yo lo vi en mi vida y en mi casa, ¿verdad? Después, la era de la literatura como principal medio para transmitir la ética es para ellos cosa del pasado, ¿verdad? Ya la literatura pasó. En la época, digamos, que mi hijo se suicidó, pues sí había todavía aprendían los jóvenes por medio de la lectura, pero no, jamás igual que nosotros, por ejemplo, que el caso mío, digamos, yo estuve en el Colegio de Sion y para nosotros era importante la ortografía, la redacción, la lectura y un montón de cosas que el MEP ha ido poquito a poco quitándolo de todo lo que es trabajo con los jóvenes, ¿verdad? Después no procesan la información igual, ¿verdad? Son hijos de una sociedad de comunicación de la era electrónica. Les molestan las reglas y las estructuras. Vea, usted le habla a los muchachos ahora de reglas y estructuras y ellos no quieren nada con eso, ¿verdad? Y la diversión y el entretenimiento pueden llegar hasta extremos obsesivos. Están expuestos a muchos estilos de vida diferentes. ¿Por qué? Porque ahora en un colegio, en una escuela, hay toda clase también de culturas que se revuelven, ¿verdad? Entonces, la cultura costarricense no es igual a la cultura, digamos, de Estados Unidos o a la cultura de China o cualquier otra, ¿verdad? Y después que no hay fe. Yo creo que nosotros hemos sacado a Dios de los hogares. Eso lo dijo también el doctor Alberto Morales. Por lo menos yo también lo hice. Yo le decía a mi hijo, vaya usted a misa, pero yo nunca iba. Éramos totalmente incongruentes entre lo que hacíamos y decíamos. Entonces, yo creo que los padres en esto tenemos que darnos cuenta que los muchachos necesitan un modelo vivo, no un modelo que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Entonces, como le digo, hay muchos factores que actualmente se están dando, digamos, los verbales es muy fácil, habla directamente del suicidio, que ahora en la música, por ejemplo, en las novelas, en las películas, inclusive los retos que se dan a nivel de las computadoras, ¿verdad? A nivel internacional, hay retos donde los muchachos entran y ahí tienen un problema grave. Después hacen declaraciones como, quiero terminarlo todo, hacen bromas acerca del suicidio, ¿verdad? Y hablan mucho también de preocupación de la muerte. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además de todo eso, hay factores como la depresión. Nosotros no podemos negar que hay trastornos de ansiedad, abuso de alcohol, de drogas, la personalidad, trastornos esquizofrénicos. No podemos negar que también la parte química del cerebro cambia. Entonces, en muchas ocasiones nosotros creemos que el muchacho está diciendo eso porque para molestar, porque te está tratando de manejar, porque quiere manipular, en fin, un montón de esas cosas, y no es así. Muchas veces, de verdad, ahora estamos viendo que los jóvenes están pasando una etapa donde hay que ayudarles. No son solamente los jóvenes, los niños, los adultos. Yo creo que todos estamos expuestos, ¿verdad? A cualquier idea de estas de suicidio. Lo vemos como una salida a un problema que nos está dando un dolor muy fuerte. Los muchachos puede hacer que no estén de acuerdo en la forma en que viven.
por sus familias, por la parte económica, porque no les gusta el colegio, porque reciben bullying, porque se les dice cualquier cosa y para ellos es bullying ya, ¿verdad? Hay mucha violencia actualmente, don Carlos, entonces ya ahí tenemos un problema grave, ¿verdad? Inclusive a nivel físico también. Viera que ahora que usted está hablando acerca de este tema, de que eh, a veces perciben cosas como bullying y no lo son, me habla también de la baja tolerancia, la frustración también que hay actualmente. Entonces, cualquier cosa pues ya los hace sentir mal y hasta incluso con deseo de morirse. Ahora que hablaba también de los cambios en el cerebro, como le decía, yo me he especializado más en el tema de adicciones y el consumo de drogas va alterando la neuroquímica del cerebro y va afectando la mente de esa persona y entonces claro que pueden surgir ideas suicidas. Ahora bien, ¿qué pasa si yo detecto factores de riesgo en alguien? Incluso tal vez hasta verbalizado, ¿verdad? Su deseo de morir. Yo he visto varias charlas suyas y recuerdo una donde usted decía que uno no puede acercárselo a una persona y decirle, ¿usted se va a suicidar? ¿Verdad? Por supuesto que no, ¿verdad? Claro que ¿Cómo, no. cómo se aborda a una persona que uno ve que está en riesgo? Mire, primero hay que ver los factores de protección y hacer una red de apoyo. Eso es lo primero. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en los colegios? Nosotros en los colegios les damos a los muchachos todo lo que son señales. Bueno, siempre se escoge un grupo, ¿verdad? De jóvenes, según ciertas características del joven. Y tratamos de darles primero que nada, don Carlos, herramientas internas para poder hacerle frente, como dice usted, al fracaso, al problema, a todo lo que la vida les va a ir presentando. Porque uno pasa la adolescencia, pero después viene la universidad, el estudio, el trabajo, y entonces que pueden perder el trabajo, que se casan con mucha ilusión y resulta que ya después no les funciona el matrimonio. Bueno, ahora ni se casan, ¿verdad? Pero bueno, digamos que sí, ¿verdad? Que se casan. Después hay partes también que hay que conocer los factores protectores. Yo creo que nosotros no conocemos esos factores protectores y hay que hacérselos ver a las personas, ¿verdad? Que hay factores de riesgo, pero también hay factores protectores y eso es lo que trata la fundación. La fundación trata de ver cómo se hace una red de apoyo, cómo enseñarle a los profesores a buscar, digamos, porque hay presencia de habilidades de comunicación, hay que enseñarles habilidades de saber comunicarse, ¿verdad? Hay también presencia de habilidades para encarar y resolver los problemas de manera adaptativa. Si hay algo que los jóvenes en estos momentos no saben es cómo resolver sus problemas. Ahora, con los factores protectores, usted va conociendo, digamos, cómo ayudarles, cómo hacer la red de apoyo, de cuáles factores protectores usted se puede agarrar. Muchas ocasiones uno dice, bueno, es que está la familia, pero a veces la familia no es contenedora, a veces la familia es precipitadora más bien, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado porque no es solamente la familia, a veces puede ser un profesor, puede ser una amistad, tienen que buscar consejo, ayuda, ¿verdad? Cuando surgen las dificultades, que ellos a veces no lo hacen. Después tienen que tener creencias, buenas creencias. No, yo no digo creencias religiosas, sino creer de verdad que existe esperanza en Dios, ¿verdad? Porque Dios para mí fue, será y seguirá siendo un factor protector muy grande, ¿verdad? Después hay que ver, bueno, el apoyo familiar, como le digo, después el apoyo social. ¿Cómo hacemos para darles apoyo social? Eso estamos hablando de factores protectores, ¿verdad? Entonces, ¿cómo detectar el nivel de riesgo? Que es lo que usted me está preguntando. Entonces, el nivel de riesgo, hay varias formas de darse cuenta uno. Por ejemplo, eh, si el muchacho es acercar, primero hacer empatía con el muchacho. Lo más importante es no juzgarlo, no criticarlo, después ver lo que él está pensando, pero sin criticarlo ni juzgarlo, ni hacerle ver que lo que está pensando está incorrecto. Hay que decirle cómo te has sentido, qué pasa cuando no puedes dormir, qué es lo que sientes.
ver cuáles son sus sentimientos, sus emociones, lo que está pensando, para que el muchacho tenga la confianza de hablar con usted, ¿verdad? De lo que él está viviendo en esos momentos, ¿verdad? Entonces, el nivel más bajo, digamos, que se podría ver, ¿verdad? Yo diría que es, bueno, hay una pérdida de interés, ver si el muchacho tiene una pérdida de interés en todo, ¿verdad? Si hay una tristeza, una melancolía, si hay mucho llanto, por ejemplo, o si hay una profunda desesperación y rechaza cualquier ayuda que usted quiera darle. Ahí es un problema grave. Nosotros sabemos y les hemos explicado a muchas personas que nos llaman que quieren ayudarle a otros. Y yo les digo, cuando una persona quiere suicidarse y no quiere ayuda, lo va a hacer, tarde o temprano. A menos que Dios o que una persona llegue y le dé en el clavo, como dicen, y esa persona se dé cuenta de que todavía tiene por qué vivir. Pero ha sido muy difícil cuando a uno lo llaman y te dicen, bueno, es que ella no quiere ayuda, es que él no quiere ayuda. Entonces, ¿cómo le ayudas a alguien que no quiere ayuda? ¿Verdad? Hay que hacerle ver a la persona que está en riesgo que necesita una ayuda, ya sea este, una psicóloga, un psiquiatra, un consejero en el mismo colegio, un profesor, un compañero que lo acompañe, que no lo deje solo, que le haga sentirse que él puede salir adelante. Hay que ver que uno de los problemas es la pérdida de interés en muchas cosas, ¿verdad? Habituales, el rechazo social, lentitud en todo, cambios en el apetito, inclusive síntomas físicos. Todo esto son cosas que uno tiene que detectar para poder ver el nivel de riesgo. Y no llegar a decirle, mira, es que yo pienso que es que te querés suicidar. No, no, no. Sino hacerle ver más bien la esperanza que tiene por delante, ¿verdad? Estás joven, qué bendición. Eh, yo no sé cómo decirle porque nosotros le hablamos mucho del Señor a los muchachos, ¿verdad? Y les decimos, hay un propósito en tu vida porque ellos pierden el sentido de vida. Llega un momento en que no le encuentran sentido a nada. Si hay una persona que no le encuentra sentido absolutamente a nada, ya está en riesgo, ¿verdad? Pero uno no puede llegar y decirle, mira, ¿qué es que te querés suicidar? Eso es una locura, ¿verdad? Es hablar de qué es lo que él siente, qué es lo que él piensa, cuáles son sus creencias con respecto a la vida, cuál es la forma en que ellos saben resolver sus problemas. Usted sabe que, por ejemplo, en el caso de mi hijo, él tenía el problema, según yo, ¿verdad? Un problema de que la novia se le iba a vivir a otro país, por ejemplo. Tenía 14 años. ¿Cómo interpretaba él cuando él llegaba y me decía, mamá, es que se va fulanita de tal a vivir fuera del país? Y yo le decía, ¿y qué importancia tiene? No te estás casando, tenés 14 años, sos una persona muy guapa. Entonces le digo yo, cualquier cantidad de chiquillas te van a buscar después, le dije yo. Entonces, yo no pude ver en él la parte esta emocional, ni le di importancia a lo que él estaba sintiendo. Y eso es lo que yo creo que tenemos que sacar del joven o del adulto o de cualquier persona que se nos presente con un tema de suicidio, ¿verdad? Sí, falta a veces esa empatía, ponerse del Ujú. lado de la otra persona, ¿verdad? Yo recuerdo sí también que muchos adultos cuando yo era adolescente me decían, eso no es nada, eso es cualquier tontera, pero para mí era muy importante, ¿verdad? Yo Exacto. todavía me acuerdo, ¿verdad? Entonces yo trato de ponerme en los zapatos de la otra persona. Yo no puedo juzgar a otro basado en mis vivencias, en mi punto de vista, no puedo hacer eso. Y ahora usted hablaba acerca de pérdida del sentido de la vida. Eso también yo lo he visto mucho en adicciones, igual, ¿verdad? Las personas pierden totalmente el sentido de la vida. De hecho, el consumo de drogas va haciendo que la percepción en general del placer vaya Exacto. disminuyendo y la vida llega a ser totalmente vacía. Nada te produce ninguna satisfacción. Entonces,
¿Cuál es la salida fácil? ¿Verdad? Por supuesto. Entonces, Claro. mejor me mato, ¿verdad? Que en lugar de buscar una manera de contrarrestar eso. Ahora bien, ¿qué programas y servicios ofrece Rescatando Vidas para aquellos que están en riesgo de suicidio? Bueno, nosotros nos hemos dedicado más a la prevención, don Carlos, porque la intervención, pues hay psicólogos, hay psiquiatras, bueno, ahora los psiquiatras no tienen campo, pero para 3 meses, ¿verdad? Porque la gente los busca mucho. El problema es, pues, que hay mucha gente que no tiene dinero y entonces no puede pagar tal vez una consulta durante 2 meses, una vez por semana, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos, pues lógicamente es tener intervención en lo que se pueda, pero lo que más nos hemos dedicado es a la prevención. ¿Qué es lo que trabajamos nosotros? Nosotros trabajamos con padres, con profesores y con los mismos adolescentes. Vamos a colegios, a escuelas, a todo lado, inclusive a instituciones, porque el adulto también tiene sus problemas, que pierde el trabajo, que no le gusta cómo está trabajando, que perdió a su esposa, que su hijo le está dando problemas de drogas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el adulto no sabe cómo manejar sus propios problemas y además tiene que manejar otros, como en una oficina, ¿verdad? Entonces nosotros también se los damos, vamos a instituciones y les hablamos de las habilidades emocionales. Entonces, nosotros tenemos habilidades emocionales, el rostro oculto del suicidio, tenemos habilidades emocionales para sentido de vida, ¿verdad? Cómo encontrarle sentido a la vida, después cómo intervenir. Y el que más ha gustado es un programa que tenemos que se llama Estoy Contigo. Estoy Contigo se lo damos a los mismos compañeros. Ellos tienen que sacar, por ejemplo, ya es un taller. Entonces, ellos tienen que sacar cuáles son los factores protectores que ellos encuentran, que a lo mejor ustedes pueden ver y dicen, uno, ¿cómo encuentran un factor protector aquí? ¿Verdad? Porque no están, digamos, en una zona donde hay mucha droga. Y ponen que la comunidad es un factor protector. Nada que ver, ¿verdad? Entonces, pero a ellos se les va abriendo el entendimiento de cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores protectores. Entonces, viera que es un tema muy lindo, les encanta trabajar en grupo, las diferentes opiniones de todos y luego ellos lo presentan en clase, todo lo que son factores de riesgo, señales de advertencia, los factores protectores y ahí se hace entonces un cierre sobre las habilidades emocionales para hacerle frente a los problemas. Entonces son varios temas los que tenemos, ¿verdad? Y tenemos, como le digo, también para instituciones. En las instituciones sí les llamamos claramente prevención del suicidio. El problema es que los colegios, usted les dice, si quiere que le dé una charla sobre prevención del suicidio, aquí jamás. ¿Para qué prevención del suicidio si nosotros no vamos a tener casos? No vamos a tener problemas de esa clase. Y ahí al año siguiente te lo están pidiendo, porque sí lo tienen, pero como no conocen las señales, entonces no se dan cuenta de que hay un hilo muy delgadito entre lo normal de un adolescente y cuando ya da factores de riesgo. O sea, usted ve a un adolescente y el adolescente se aísla, se mete en el cuarto, no quiere comer a ciertas horas con la familia, quiere que le lleven la comida al cuarto, usted no sabe qué es lo que está haciendo porque usted está en su casa haciendo sus cosas. El aislamiento es normal en un adolescente, pero ¿cuál aislamiento es normal y cuál aislamiento ya es preocupante? Eso es lo que tenemos que conocer. Mi hijo se aislaba muchísimo, pues yo creí que era normal de un adolescente, ¿verdad? Cuando el otro hijo, el menor, empezó que se quería aislar, inmediatamente las antenas se le paran a uno y empieza uno a trabajar esa parte del aislamiento normal y el aislamiento que ya es preocupante. Hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para entonces ver hasta qué punto ese comportamiento es normal y estar pues con mucho cuidado cuando hay estos factores de riesgo
contrarrestarlos con factores de protección, que exactamente así sucede con el tema de adicciones, que hay factores de riesgo, hay factores de protección. Para que se produzca una adicción, tienen que darse muchos factores, todos tienen que darse. Si ya por lo menos uno no se da, no se da la adicción. Entonces, ese factor Ajá. podría ser, por ejemplo, la protección en la familia, un ambiente familiar sano. Entonces, hay que estar al tanto de las amenazas, como también de las fortalezas, de lo que nos puede ayudar a prevenir una situación como esa. Ahora bien, ¿cuáles son los mayores logros que usted considera ha tenido rescatando vidas en este tiempo que llevan, que ya es bastante? Sí, ya tenemos 22 años, Ujú, imagínense. ujú. Empezamos en 1999, 2 años después de la muerte de mi hijo. Bueno, yo creo que ya la fundación se conoce, ya hemos tenido pues bastante, eh, hemos ido casi a todo el país, hemos ido tanto a las provincias como cantones, a colegios, a escuelas, instituciones. Esos son los logros. Hemos tenido también varios eh, premios que nos han dado, ¿verdad? El último que recibimos fue el premio de la sociedad civil, exacto. Y entonces, yo creo que los logros para mí no son tanto a dónde hemos ido, ni cuántas personas hemos ayudado, ni nada de eso. Los logros para mí son personales, en el sentido de que hemos podido hablar de que Dios es un factor protector, que hemos podido hablar claramente de lo que ha hecho Dios en mi vida, por ejemplo, y en mi familia, cómo mis hijos ahora ya tienen una relación, ¿verdad?, con Dios, que es muy diferente a una religión. Eso para mí son los logros más grandes que es en la familia, ¿verdad? Tanto con mis hijos como con mis nietos y 2 bisnietos que tenemos también, ¿verdad? Que esperamos poder sostenerlos, ayudarlos. Hemos logrado, digamos, que nuestros hijos tengan la confianza de hablar, igual que los nietos, de decir cualquier cosa sin que uno los regañe ni le diga, eso no es así, tenés que tratar de hacer tal cosa. Hemos aprendido muchísimo. Para mí ese es uno de los logros. Lo que hemos aprendido todos nosotros en la fundación ha sido lo más importante. La entiendo perfectamente, porque yo a nivel personal también he recibido muchas satisfacciones. Hablando de rescatar vidas, sí, es maravilloso, ¿verdad? Poder rescatar por lo menos una vida. Me acuerdo que hace varios años se estrenaba la película La lista de Schindler, que se promocionaba con una frase del Talmud que decía que quien ha salvado una vida ha salvado el mundo entero. El valor de una sola vida es enorme. Entonces, el solo hecho de salvar a una, pues es algo pues que lo hace sentir bien, que no es una cuestión de orgullo, de vanidad, no para nada, No. ¿verdad? Sino una cuestión de satisfacción y de encontrar sentido a la vida, encontrarle Sí, ese sentido a la vida. Ahora bien, sí. hablamos de los logros y ahora bien, ¿qué retos han enfrentado y cómo han logrado superar esos desafíos? Bueno, esos desafíos han sido eh, muy fuertes. Hemos tenido que cambiar muchas veces el nombre del taller, como decir, por ejemplo, cómo prevenir conductas autodestructivas. ¿Qué sucede? Que hablamos de drogas, hablamos de alcohol, bulimia, anorexia, todas estas clases de conductas donde los muchachos pueden entrar. Entonces, de último, se trata el suicidio, pero es al que más atención le ponen. Las mujeres le ponen más atención a todo lo que es bulimia y anorexia. Los hombres a lo que son drogas y alcohol. Pero el suicidio como que abarca todo un conjunto de conductas autodestructivas, inclusive el manejo temerario, como le digo, son muchachos que pasan en la era electrónica, son de la era electrónica, entonces pues yo diría que uno de los retos que tenemos actualmente en la sociedad es ver cómo hacemos para que las personas sigamos socializando, porque nos hemos apartado. Los chiquillos ya no juegan igual. Yo recordaba mi juventud cuando vino el COVID. Yo decía, Dios mío, yo llegaba y me subía a un árbol facilito en un potrero, inclusive de un vecino, digamos, ¿verdad?
Mejor que no saquen la cuenta de la edad, pero, pero era una cosa como muy normal. Y ahora los chiquillos, si acaso pueden ir a un parque y muy, como muy, ¿qué le puedo decir? Como, como que los papás están como muy pendientes de ellos por cualquier cosa, ¿verdad? En este caso, de niños estamos hablando. Los adolescentes no tienen con quién compartir también. Ese año para ellos fue de una resequedad, diría yo, ¿verdad? A nivel social, ¿verdad? Entonces, ellos, por eso es que ahora existe tanto la agresión, el bullying, que en mi época a vos te decían que sos una chiquita, pero chiquitica en la clase, y para vos eso no era bullying. Ahora sí, ahora cualquier cosa es bullying, ¿verdad? Después no había las drogas como están actualmente, que las drogas están no solamente baratas en una forma, sino que en cualquier lado conseguir la droga. Y el alcohol solamente lo tomaban los muchachos y eran cervezas. Ahora no. Y después hay un peligro muy fuerte para las chiquitas, por ejemplo, o para la mujer, que puede ir a un bar, que ahora van a bares, en mi época no se hablaba de eso, y que les ponen droga en el trago. Entonces, todas estas cosas nosotros les hablamos a los jóvenes para que tengan cuidado con, con lo que se están encontrando en este mundo. Hay una cosmovisión muy diferente a la que uno tenía. Entonces le cuesta a la gente tener empatía por lo mismo, ¿verdad? Pero nosotros decimos que entre ignorar o reconocer las señales de alerta puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? Porque usted le puede ayudar a cualquiera, no tiene que ser un alumno, no tiene que ser, puede ser hasta un vecino, pero si usted conoce las señales de alerta, usted le ayuda a cualquiera. Y la satisfacción, digamos, de la fundación, o también es otra, es que le hemos dado la mano a todos los que han querido ayuda, que se nos han presentado. Y yo creo que con darle la mano, tenemos la satisfacción de que se le dio la mano para ayudar. Unos pueden haber salido adelante, otros tal vez no salieron, no se suicidaron, porque gracias a Dios la fundación no ha tenido ningún caso, pero sí han seguido con problemas y se han metido en drogas o cosas así, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso, y lo que usted me decía, ¿cuáles han sido los problemas? El tema. Si usted habla de drogas, es diferente a que usted hable de suicidio, ¿verdad? Entonces, el tema en sí, como le digo, que hemos cambiado en ciertas ocasiones, es lo que más hemos tenido nosotros que trabajar, ¿verdad? Para que el suicidio se dé a conocer. Usted no encuentra libros. La fundación tiene 2 libros. Tenemos la guía preventiva del suicidio y tenemos otro que se llama Suicidio, que es del señor Mitch Anthony, que fue el que nos ayudó en Estados Unidos. Él vino y nos ayudó a hacer la fundación. Hemos tenido también la gran bendición de poder ir a otros países, don Carlos, donde no solamente hemos sido expositores, sino que también hemos aprendido, ¿verdad? Países muchísimo más desarrollados como España, Uruguay, Argentina, México, inclusive Venezuela. En Venezuela nosotros hicimos una fundación también de prevención. Entonces hemos tenido bastantes satisfacciones en ese sentido. Es importante que las personas a nivel mundial hablen de este problema y trabajen. Este podcast lo escucha gente de muchas partes del mundo y ojalá pues también entonces se interesen sobre este tema, aprendan sobre el suicidio. Y bueno, hablando de esto, ¿qué consejo daría alguien que quiere involucrarse en la prevención del suicidio? ¿Cómo pueden las personas apoyar la causa y contribuir a crear conciencia sobre el problema del suicidio? Sí, nosotros tenemos un programa que se llama Semillas de Esperanza. Una persona que quiera poner la semilla para que un muchacho tenga esperanza, porque como la desesperanza es un sentimiento que está muy a flor de piel, entonces tenemos semillas de esperanza. Lógicamente, puedo dar los teléfonos de la fundación, el que se quiere involucrar. Yo le he pedido mucho
cuando me he enterado de que hay personas que han tenido problemas de suicidio en el hogar, que se involucren como supervivientes. Están los supervivientes, como es en el caso mío, cuando se le suicida a uno a alguien de la familia, y están los sobrevivientes. Los sobrevivientes son los que han hecho el intento y han podido salir adelante. Entonces, a los supervivientes yo les he dicho, ¿por qué no le damos la mano a otros? Si ustedes no pueden, ayúdennos a nosotros a poder ayudar, ¿verdad? Porque verdaderamente la fundación necesita, hay muchachos que, como le digo, no tienen el dinero para pagar psicólogos. Después hay colegios que no tienen la plata tampoco para darnos ni la gasolina. Hace poquito me llamó una escuela que han tenido que activar 7 protocolos, escuela de 7 chiquitos, queda fuera de San José. Y yo les dije, sí, claro, mire, nosotros podemos cobrarles 30,000, 40,000 pesos más la gasolina. No, no tenemos plata ni para eso. O sea, que a veces no tenemos ni la gasolina para poder ir fuera de San José. Estamos hablando de, ¿qué le puedo decir? A Guanacaste no hemos vuelto. Eh, Heredia, Alajuela, Cartago, bueno, en San José hay muchos de la GAM también, ¿verdad? Que son colegios y escuelas que no están, que están en el MEP, más bien, perdón, porque los privados, pues sí, nosotros les pedimos que nos ayuden claramente, ¿verdad? Pero sobre todo los que están en el MEP no pueden ayudar en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué nosotros los supervivientes no podemos ayudar en este sentido y poner una semilla de esperanza? Claro que sí. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a las personas que están luchando con pensamientos suicidas o han sido afectadas por el suicidio de alguien cercano? Bueno, los afectados por el suicidio de alguien cercano, yo les diría que no tomen aquello como que la persona que se suicidó es culpa de ellos, que no les dé vergüenza hablar de eso, que si han podido darle la mano y han podido ayudarle en algo, pues que estén más tranquilos, ¿verdad? Que tenemos grupos de supervivientes, tenemos grupos de sobrevivientes, entonces que busquen ayuda, ¿verdad? Los supervivientes, la mayoría de los supervivientes están siempre con pastillas. Lo primero que hacen es ir donde un psiquiatra. Nosotros creemos que a veces un grupo de supervivientes es esencial también, ¿verdad? Una persona que se quiere suicidar, bueno, ¿qué es lo que se le podría decir? Yo creo que más que nada es darle esperanza de que la vida uno va a tener siempre retos, que hay que saber resolver problemas, que todo, yo diría que tenga esperanza en lo eterno y no solamente en lo que hay en este mundo, ¿verdad? Sino en las cosas eternas. ¿Qué más le puedo decir? Es que depende de lo que esté sintiendo la persona o esté viviendo. Digamos, si está viviendo en una familia muy disfuncional, podemos decirle, bueno, hay que buscar ayuda, vamos a vernos un tiempo, vamos a seguir hablando, o si no, le damos una psicóloga y hablarle sobre todo, para mí, sobre todo de la esperanza. Ya que la logoterapia también habla de esperanza, el doctor Frank habla mucho de la esperanza, ¿verdad? Ya imagínese un hombre que estuvo en los campos, ¿verdad? O sea, cómo ese hombre vivió con una esperanza en que algo iba a salir más adelante. Muy importante ese tema de la esperanza. A mí se me han acercado personas que me han dicho que quieren matarse. Incluso me dicen, en este momento tengo el cuchillo en mi muñeca o tengo el frasco de pastillas en la mano. Las personas desesperadas y yo pues lo que trato es precisamente eso, de darles esperanza, de darles ánimo. A veces lo que se necesita es nada más esperar un poco, porque puede ser que uno vea en un momento determinado un problema como que no se va a resolver, como que no voy a salir de esta. Y es cuestión nada más de esperar. A veces ni siquiera de hacer algo, a veces nada más es cuestión de esperar. Y viera que a mí me ha dado muy buenos resultados, muy, muy, muy buenos resultados. Entonces ayudarle a la persona a pasar de esa desesperanza
a la esperanza, de que puede pasar algo bueno, de que tenga confianza. Si cree en Dios, pues claro, que ponga su confianza en Dios, pero que no se deje vencer por eso. Yo sé que es difícil porque cuando uno está presa de una emoción, no razona, su mente está totalmente nublada, pero yo creo que el hablar con alguien ayuda mucho, porque cuando yo estoy con la mente nublada, pero no tengo con quién hablar, pues no tengo con quién poder compartir esto y sacarlo, de alguna manera sacarlo y quitarle poder sobre mí. En cambio, cuando lo hablo con alguien, entonces le quito fuerza a esos pensamientos negativos. Y sí, el tema de la esperanza a mí me parece que es fundamental, el creer que sí se puede salir adelante, ¿verdad? Que sí se puede salir adelante. Y que el problema que están viéndolo como algo muy, muy grande, de lo cual no pueden salir, solamente ven el túnel, ¿verdad? Y ese túnel los lleva a ideas suicidas. No, no es así. Todos los problemas llegan a tener siempre una salida, ¿verdad? Que no la vemos, que es diferente. Hay salidas, ¿verdad? Para toda clase de problemas y ayudarle a él, yo digo él, la persona que siga adelante y como dice usted, que espere un día más. Yo les digo, un día a la vez, espérate a mañana, dame chance a mañana, mañana volvemos a hablar. Y así se lo va llevando uno a la persona hasta que la persona va saliendo y ya empieza a hablar de lo que él siente, que eso cuesta mucho, ¿verdad? Ya cuando él dice, bueno, es que mi familia, es que aquí, es que yo me siento que no me quieren, es que me obligan demasiado a tal cosa. Entonces, cuando ellos empiezan a soltar, porque nosotros vemos más adolescentes y jóvenes que adultos, pero para mí el adulto es más fácil sacarlo. Me cuesta más, creo que es más difícil el adolescente, porque el adolescente cree que la vida va a ser fácil, que todo es color de rosa y que yo estoy aquí para ser feliz. Y si no soy feliz, mejor me muero, ¿verdad? Y ese es el problema más grave que tenemos, porque no siempre hay felicidad. Sí, mira, Tenemos muchos huecos que pasar, ¿verdad? Y muchos baches, como dicen también, que superar. Entonces, creo, don Carlos, que esta clase de programas, ojalá que de verdad lo oigan bastantes personas y sobre todo personas que han hecho el intento o que tienen ideas suicidas y que sepan que sí, que hay esperanza, ¿verdad? viera que, bueno, yo gracias a Dios he vivido bastantes experiencias muy duras, así que les puedo hablar también de mi experiencia, de lo que yo he pasado y cómo gracias a resistir un día más, que a veces no es fácil, pues me he mantenido. E incluso les he dicho a las personas que he descubierto que muchos de los problemas que me tuvieron obsesionado, que hicieron que perdiera esa esperanza, que ya no quisiera continuar, realmente no eran tales. Exacto, Exacto, no eran tales. E incluso hubo situaciones muy difíciles que yo consideré que eran el acabose, que yo decía, bueno, y ahora sí, mi vida se arruinó, y más bien fueron ventajosos. Entonces, por ejemplo, pensar en el caso de una relación de pareja que no funcionó, pero resulta que esa persona no era la adecuada para casarme, ¿verdad? Y luego lo vi, porque tal vez en el momento del enamoramiento se sabe, ¿verdad? Uno ve a esa persona perfecta, pero luego se da cuenta de que no era lo mejor. Y bueno, mira todas las situaciones también que yo he vivido, que a la larga me di cuenta de que realmente qué bueno que pasaron, aunque en su momento pues me parecía el fin del mundo. el mismo año que se mató mi hijo, se mató el papá. Entonces hay momentos en que esos momentos uno dice, bueno, eh, aquí no hay salida para ningún lado, ¿verdad? Eh, no tuve la idea también de hacerlo, pero yo tenía un niño de 8 años y como le digo, Dios me sacó de ese hueco. Pero sí, como dice usted, ya hay que saber resolver problemas, hay que saber cómo vivir un día y un problema a la vez, ¿verdad? No, y que no solucionas todo el mismo día tampoco, que tenés que darte la oportunidad de ir resolviendo todo poco a poco, ¿verdad? Exactamente. Bueno, si desean más información sobre Rescatando Vidas, pueden llamar al 2273-0381. También pueden enviar un correo a fundarevi1999 con V, fundarevi1999 @gmail.com. Pueden visitar la página que es fundarevi.cr
Y también pueden encontrarlos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Rescatando Vidas ONG. Está Norita, bien, perfecto. Pueden también llamar al teléfono de la fundación, que es el directo, que es el 8715-0551, porque en muchas ocasiones el 22730381 está ocupado, o a veces no sale la grabadora, entonces pueden llamar al otro en cualquier momento, ¿verdad? El 715-0551 es el directo y el otro 2273-0381. bueno, doña Julia, muchísimas gracias por A haber usted, don aceptado Carlos. la invitación Está bien, y gracias. muchísimas gracias de verdad. Y bueno, sobre Renovación CR pueden encontrar información en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Búsquenos como Renovación CR o Renovación Costa Rica. No dude en contactarnos si tiene cualquier duda, si necesita ayuda, con mucho gusto estamos para servirle. Muchas gracias por la atención prestada y será hasta la próxima.